Listo, empezamos entonces. Ya, señores, nos fuimos. Como de nuevo, saludarlos, muy buenos días, ya los saludé a la mayoría, pero saludarlos y bienvenido y bienvenida a todos a la clase de hoy. Voy a volver a recordar lo que les comenté recién: silenciar tu micrófono al ingresar, ¿cierto? Enciende tu cámara. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, pon tu fotografía para saber quién es. Y respeta los turnos, los espacios de diálogo acordados, ¿cierto? La clase de hoy es la clase de geometría. Hoy día vamos a trabajar cálculos de catetos e hipotenusa, ¿cierto? La idea es aplicar el teorema de Pitágoras, que ya lo vimos en la primera clase, para calcular el lado faltante de un triángulo rectángulo, despejando algebraicamente la fórmula y estimando y calculando el valor que nos falta con las raíces cuadradas, aplicando raíces cuadradas correspondientes, ¿cierto? Y hoy día es la clase del 23 de junio. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué es lo que hicimos en la clase anterior? ¿Aplicamos a quién? Teorema de Pitágoras, creo. Exacto, sí. ¿Quién dijo eso? Schnecker. Bien. Aplicamos, ¿te acuerdas? El teorema recíproco de Pitágoras. ¿Esto es aplicable solo a quién? ¿A todos los triángulos o solo a uno o a la mitad o a unos pocos? ¿A quién es aplicable el teorema recíproco de Pitágoras? Al triángulo rectángulo. Muy bien. El teorema de Pitágoras establece que el triángulo rectángulo, ¿cierto? Es aplicable. Igual a la suma, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Que por aquí viene la fórmula. Eso aplicamos y demostramos en la clase anterior, ¿cierto? Si eran triángulos rectángulos. Hoy día aquí vamos a trabajar, vamos a determinar cálculo de catetos e hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una figura y ustedes tienen que determinar el valor que nos falta. Un grupo de amigos organiza una carrera en una plaza. Ellos marcan el recorrido formando un triángulo rectángulo, como muestra la imagen, ¿cierto? ¿Cuántos metros recorre en una vuelta completa? Quiere decir que yo necesito saber cuánto va, ¿cierto? Porque es una carrera. Necesito saber cuánto van a correr, pero me falta el valor de un lado. ¿Qué lado me falta de la figura? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿La hipotenusa qué característica tiene? ¿Qué característica tenía? Dos características tenía la hipotenusa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué característica tiene la hipotenusa con respecto a los catetos? ¿No? ¿Que era el lado más largo? Una, bien. ¿Y la otra? Que la hipotenusa se ubica al lado opuesto del ángulo recto. En este caso acá, ¿se dan cuenta? Siempre va a estar opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Esas son las dos características. ¿Cómo determino el valor que me falta? ¿Cierto? Lo primero que yo debo hacer es determinar el valor que me falta. En este caso me falta la hipotenusa. Primero saber qué lado nos falta. Y una vez que lo reconocemos, aplicamos la fórmula. Siempre vamos a ubicar la fórmula de la misma manera sin hacer el movimiento. ¿Les parece? Resolvamos el ejercicio. Apliquemos Pitágoras, ¿cierto? C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Dijimos que nos falta el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Ese es 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿cierto? Sin desordenar el ejercicio, seguimos. Y al cuadrado, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144. Muy bien, más 16 al cuadrado.
256. Muy bien. Si sumamos ambos, ¿cierto? Para poder eliminar el cuadrado necesito aplicar raíz, ¿cierto? Para poder eliminar el cuadrado del x necesito aplicarle raíz a 400, ¿cierto? Aplicamos raíz, ¿cierto? Para eliminar el cuadrado, ¿cierto? ¿Y la raíz de 400 cuánto es? ¿Se acuerdan? 20, ¿no? Muy bien, 20. Por tanto, mi resultado es 20. Pero esa no era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta inicial del problema? Porque ya encontramos el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué nos preguntaba primero? ¿Se acuerdan? Nos preguntaba cuántos metros te tendría que correr en total. ¿Cuánto Así van que a hay que correr? sumar todos los valores. Exacto. Pedro, ¿qué necesitas? Cuéntame. Pedro, sí. Pedro, cuéntame. ¿Qué pregunta vas a hacer? Está ¿Ninguna? preguntando por el chat, profe. ¿Y qué? Porque lo que pasa es que si me dedico a abrir el chat a cada ¿Cómo se rato, sacaba la raíz? Pregunto. ¿cómo se sacaba la raíz? ¿Cómo se saca la raíz? La raíz, siempre uno tiene que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 400? Por ejemplo, raíz de 16, ¿cuál sería la raíz de 16? ¿Cuál es la raíz de 16? 4. ¿Y por qué raíz de 16 es 4? Porque 4 por 4 es 16, ¿cierto? Raíz de 25, 5 por 5. Raíz de 36, 6 por 6. Raíz de 49 es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Para poder determinar una raíz exacta, ¿cierto? Tenemos que buscar dos números que multiplicados entre sí me dé el valor que estamos calculando en la raíz. ¿Cuántos metros recorren en la vuelta completa, ¿cierto? Sumamos. 48 metros fue la vuelta completa a la plaza. Vamos a apliquemos lo aprendido. ¿Qué valor vamos a calcular aquí en esta figura? Pastrán, Pascal, ¿qué valor nos falta? Vamos a calcular en la figura. Profe, ¿lo puedo decir yo? ¿Qué lado nos falta? Un cateto, la hipotenusa, ¿cuál? Acuérdense que los catetos son los lados más cortos, el más largo es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el lado más largo de la figura, ¿cierto? Y está opuesto al ángulo recto, ¿cierto? ¿Qué debemos determinar? El lado que nos falta, ¿cierto? ¿Y qué lado nos falta? La hipotenusa. Planteamos, apliquemos la misma fórmula para todos, ¿cierto? Es mecánico. Vamos a ir de a poco. Plantéenlo ustedes y lo resuelven y me cuentan. Acuérdense que con décima ordenen. La hipotenusa es C, no tengo idea cuánto vale, 9 al cuadrado, más 2 al cuadrado, se suman, se calcula el cuadrado Profe. primero, se suman y se saca raíz. Profe, ya lo terminé. ¿Quién me pregunta algo? Moleiro, que, o Más sea, fuerte. ya lo terminé. Victoria. Moleiro, o sea, ya lo terminé. Ya, ¿y cuánto te dio? Me da 15. Mide Veamos. 15. Ordenadito siempre para que no se pierdan. Es 144 y 81, ¿está bien? ¿Hasta ahí vamos bien, Victoria? ¿Listo? Sí. La suma me dio 225, ¿cierto? Aplicamos raíz a 225. Por tanto, el lado que me falta mide 15 centímetros, ¿cierto? Vamos al siguiente. ¿Alguna duda cómo lo resolvió la Victoria? Ordenadito, Sebastián, ¿está bien? Sebastián, bueno, ¿sí? Seguimos entonces. Ya, resuelvan eso ustedes. ¿Qué lado nos falta?
Cateto. Listo, ahora planteen el ejercicio. Nos falta el cateto B, ¿cierto? Ahí está planteado, resuélvanlo. Vamos, Eva. ¿Ya? Creo que ya, profe. Creo. Ya, vamos entonces. A ver, ¿Cuánto les dio? ahí está. A mí me dio 6 al cuadrado. Ya, veamos si es verdad. Aquí aplicamos 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, más la incógnita al cuadrado, ¿cierto? Pero aquí vamos a aplicar la ley de las pasas, como digo yo, cuando ustedes eran más chicos les enseñaba, ¿no es cierto? Necesito dejar la X y la incógnita sola. Aplicamos una resolución de forma algebraica, ¿cierto? El 64 si es positivo pasa negativo para el otro lado, ¿cierto? Despejamos y resolvemos en forma algebraica. Queda de esa forma, ¿cierto? Porque aquí estaba positivo, y si está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo. Aquí. Si nosotros restamos 100 y 64 es 36, aplicamos raíz a 36, ¿cierto? Y eso nos da 6. Por tanto, el valor del cateto que nos 6. falta es 6. ¿A alguien le dio otra cosa? ¿Están bien? ¿No es difícil la materia? Seguimos. ¿Qué lado nos falta? Cateto 2. José Chipabukuro, ¿qué lado nos falta? José. José. ¿Qué lado nos falta? Isidora. Cateto. Un cateto, cierto. Entonces vamos a plantear el ejercicio. Como todos los demás, nos falta el cateto A, ¿no es cierto? Planteamos, resuélvanlo. Profe, ¿Cuánto les dio? da 24 al Veamos si es cuadrado. verdad. Planteamos el ejercicio, ¿cierto? Se pegó igual que la semana pasada, no debería haber tocado nada. Esperemos un minuto. Planteamos el ejercicio, ¿cierto? Es 30 al cuadrado, es igual a x al cuadrado más 18 al cuadrado, ¿cierto? Por mientras que ese 30 al cuadrado sería 900, ¿cierto? 18 al cuadrado sería 324. 800, el 324 está positivo, pasa negativo, ¿cierto?
800 menos 324 nos da 476 y aplicamos raíz a 476. No me dio. A ver, perdón. 30 al cuadrado menos 18 al cuadrado. 576, raíz de 576 es 24. Bien. Veamos si todavía está pegado. También me dio 24. ¿Sí? ¿A alguien le dio otra cosa? ¿A alguien le dio algo que no correspondía, que no fuera 24? Y ahora sí. Sería 30 al cuadrado, ¿cierto? 900 es igual a x al cuadrado igual a 324. 900 menos 324, ¿cierto? Da 576. Aplicamos raíz a 576. Y eso es el valor del lado que nos falta, da 24 decímetros, ¿cierto? ¿Qué trabajamos en la clase de hoy? ¿Qué hicimos, Sebastián Bueno? Volvimos a hacer lo que hicimos en la clase anterior, pero lo estuvimos Más fuerte, reforzando más. Sebastián. Estuvimos reforzando lo de la clase anterior. Ya, ¿y qué más? ¿Y ahora qué trabajamos? La hipotenusa y los catetos. Ya, determinamos el valor que nos falta en la figura, ¿no es cierto? Ujú. Veamos si es verdad. Calculamos cateto y hipotenusa, ¿cierto? Aplicamos Pitágoras, ¿cierto? La fórmula, siempre para poder determinar los valores que nos faltan deben ser lo más ordenado posible, ¿cierto? Debemos determinar primero, para poder determinar o desarrollar el ejercicio, debemos determinar qué valor vamos a calcular, cuál es nuestra incógnita, el cateto o la hipotenusa. Una vez que nosotros determinemos qué lado nos falta, ¿cierto? Aplicamos la fórmula. Planteamos el ejercicio, ¿cierto? C al cuadrado más, es igual al cuadrado más b al cuadrado. Aplicamos potencias, ¿cierto? Resolvemos en forma algebraica el planteamiento. Vamos a resolver el ejercicio. Resuélvanlo el ejercicio, el último. ¿Qué vamos a determinar? ¿Qué lado nos falta? Listo, profe. ¿Ya están listos? Sí. Una máquina. ¿Quién dijo que está listo? Sebastián. Ahí planteamos el ejercicio. ¿Qué nos falta? Nos falta el cateto, ¿no es cierto? Vamos a ir despacito para que el resto lo haga. Planteamos el ejercicio, ¿cierto? Como modo de resumen. Ahí está planteado el ejercicio. Marcamos los valores que yo tengo, ¿no es cierto? Tengo la hipotenusa que vale 34, tengo uno de los catetos que vale 30, y el otro cateto es mi incógnita, y el valor de mi incógnita es X. Determinamos la potencia, ¿no es cierto? El 2 nos indica que vamos a multiplicar por sí mismo el valor dos veces, en este caso 34 al cuadrado me da 1156, es igual a 30 al cuadrado 900 más X al cuadrado. Dijimos que hay que resolverlo en forma algebraica, ¿cierto? El 900 está sumando, necesito que despejar, el 900 pasa restando, ¿cierto? Restamos y aplicamos raíz. Nos da 256, ¿cierto? Y la raíz de 256 es el 16. ¿Estaba bien, Sebastián? Sí. Muy bien. Ya, señores, como les dije, toda la semana voy a creo que ya está la guía subida, pero toda la semana vamos a ir adelantando pega, ¿cierto? El que quiera desarrollar los ejercicios antes me los manda, yo se los reviso, para que al término de las 4 sesiones de clase no tengan que hacer una guía tan larga. O es decisión de ustedes si al final de las 4 clases hacen la guía completa y la resuelven. La idea es que lo empiecen a mandar de a poco, yo los reviso, y de aquí al término de las 4 jornadas habremos pasado la materia completa de trabajando con Pitágoras, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda para podernos devolver a los ejercicios? Profe, No, profe. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nada? ¿Quién levantó la mano que me cuente? ¿Quién tiene dudas? Conecten el audio y pregunten, por favor. Es que si yo pongo el chat, se pega el video. Se pega el PPT.
¿Quién me levantó la mano? Hay dos que levantaron la mano. ¿Quiénes son? La Sofía dice que fue sin querer, profe. ¿Qué dice Sofía? Que fue sin querer. Ah, ya. ¿Y el resto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya sé que yo entonces. Profe, que si el orden de la fórmula, cuando uno lo ordena para resolverlo, no influye en el resultado, ¿no, verdad? ¿Cómo así? A ver de nuevo. ¿Quién habla? Daniela, Danielita, ¿qué problema tienes? el orden, cuando uno ordena la fórmula, no influye en el resultado. O No, sea no que influye nada. si... Nada. Ah, Mira, lo ideal es que plantees el ejercicio tal como está la fórmula para que no te pierdas. En la primera ok. clase nosotros dimos el orden, ¿cierto? De cómo a los lados. C es la hipotenusa y A, B son los catetos. Siempre van a ser igual. Si tú ordenas, vas poniendo los valores debajo de esa fórmula, no deberás nunca perderte. ¿Te parece, Danielita? Profe, Gracias. Pregunten profe, nomás. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Estamos bien? No. Sí. Listo. Un gusto haberlos saludado. Nos estamos viendo el próximo martes a las 9 de la mañana. Si tienen alguna duda, me Ya, escriben chao. y yo les respondo. Cuídense mucho junto a su familia. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao. Profe, Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Topo.